de siempre, esta vez vamos a platicar a usted algo muy interesante sobre la aplicación de la interpretación de unas situaciones alquímicas que desde los griegos manejaron. Recordemos que los griegos tenían el famoso arjé, es decir, la explicación del principio de todo, y a partir de ahí, desde luego haciendo interpretaciones numerológicas, podemos sacar muchas explicaciones que hoy en día venimos a entenderlas. Vamos a empezar con la famosa estrella de David. Recordemos que la estrella de David son dos triángulos entrelazados. Bueno, ¿qué sucede con esto? A final de cuentas es una representación gráfica del número 6. Recordemos, el número 6 tiene la figura tradicionalmente básica, la figura, lo más acertado de la creación, que era el círculo y la cauda. Pero aquí curiosamente el círculo se encuentra abajo y la cauda arriba, es decir, lo material está encima de lo espiritual. Entonces, dando la interpretación correspondiente y trayéndolo a una gráfica, sacamos precisamente la estrella de David o la estrella de 6 puntas. Ahora bien, si esta la podemos desarmar o desmantelar en triángulos, vamos a obtener lo siguiente. Aquí tendríamos un triángulo, aquí teníamos otro, porque son 4. Aquí vamos a hacerlos de forma invertida para tomar en cuenta las dos situaciones, y aquí tenemos otro invertido. Recordemos que esta estrella de David representa que lo divino está entrelazado con lo material, es decir, los dioses nos premian con estar con nosotros compartiendo todo lo que es la madre naturaleza. Pero lo vamos a explicar desde este punto de vista. Nosotros al desarmar obtenemos 4 triángulos, los cuales, fíjense qué curioso, son representativos de los elementos que impactan a nuestros sentidos. Entonces, el primer triángulo que apunta hacia arriba es precisamente el aire. Aquí es otro triángulo, pero sería similar a este. Entonces me voy a permitir hacerle esto para hacerlo diferente al anterior, y entonces ya tendremos precisamente otro elemento más que vamos a irlos explicando uno por uno. Claro que este lo dejamos hacia natural y este lo podemos hacer de esta otra forma, para entonces ya sacar la representación simbólica de los 4 elementos que nos impactan. De ahí vamos a ver el funcionamiento, pero hay otra cosa interesante que quiero enseñarles a continuación. Hay 2 tipos de movimiento en la naturaleza explicados y justificados por la ley de la física, que se llaman los movimientos de estrógiro y levógiro. ¿A qué se refieren? Al giro en sentido de las manecillas del reloj y en sentido opuesto a ellas. Es decir, entonces hay 2 formas de movimiento, de todo en la naturaleza. Cuando esto gira, cualquier movimiento hacia el sentido de las manecillas del reloj, decimos que es un movimiento de estrógiro. Vamos a hacerlo así, y para la ciencia física este tipo de movimientos tiene una polaridad, como todo en la naturaleza debe tener polaridad. Bueno, los movimientos que son de acuerdo a las manecillas del reloj tienen un sentido negativo, y los movimientos que son al lado opuesto, que se llaman levógiros, son precisamente al opuesto, y entonces estos tendrían una polaridad positiva. Fíjese usted qué interesante. Entonces, el transcurrir del tiempo es positivo o negativo, de acuerdo a la física es negativo el transcurrir del tiempo. Ahora bien, esto lo vamos a encontrar en todos los tipos de fenómenos. Entonces, otra interpretación o traducción de la estrella de David es que estamos diciendo que lo celestial está entrelazado con lo material, es decir, a final de cuentas nos viene a representar una cruz. Efectivamente, lo celestial está combinado con nosotros que estamos en lo material. Y curiosamente es que si le aplico los movimientos, ¿qué creen ustedes que va a suceder? Va a haber 2 opciones que aquí las vamos a estar viendo, las vamos a estar estudiando. Si esta cruz gira en sentido de las manecillas del reloj, entonces esto se empieza a distorsionar y se hace así. Fíjense ustedes qué curioso. Fíjense ahora el símbolo que se está formando acá, que tiene su nombre evidentemente, y si lo hacemos al lado opuesto, entonces esto va a correr ahora de esta forma. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay un símbolo ya manejado desde hace mucho tiempo, que es precisamente la explicación de este tipo de fenómenos que vamos a ver. Curiosamente, esto, decía por ahí, se le atribuía, cuando es una suástica o esvástica, vamos a ver la diferencia que hay entre ellos, el símbolo representativo de Hitler, que no se piense que Hitler lo inventó. Estas anotaciones, este tipo de simbología, tienen más de 5000 años. Entonces Hitler lo utilizó porque Hitler
vale la pena recalcarlo, sabía de metafísica, entonces él la tenía que aplicar. Y curiosamente escogió la que tiene el sentido positivo, por eso la suástica de Hitler es esta, no es esta. Entonces el sentido que él le daba a esta situación de tipo energética era positivo. Que lo empleara para mal es como si una persona emplea un cuchillo para quitarle la vida a alguien en lugar de hacerlo para alimentarse. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? ¿Qué nos explica esto? Bueno, ya le dimos el sentido que es positivo porque la intención así es, pero al estar girando y creando un movimiento hay una deformación acá que ahorita lo vamos a notar de la siguiente forma para que se vaya explicando y se vaya entendiendo esto a la perfección. El objetivo, amigos nuestros, es llegar a la comprensión y a la explicación de dónde obtuvimos el conocimiento y la clasificación en la naturaleza de las estaciones del año, de los climas del año, de los elementos que impactan a mis sentidos. Curiosamente, fíjense, está acá. Entonces, todo lo que la ciencia viene a justificar ya existió desde hace muchísimos años. Nada más que el hombre ha venido estudiando, va descubriendo sus arcanos o sus secretos, genera sus leyes, las explica y las aplica. Entonces, en ese sentido, ese conocimiento ya estaba. Recordemos, vale la pena mencionar, que todo esto es simbolismo. Y expliquemos o recordemos el simbolismo. Recuerden ustedes que precisamente la terminación ismo, que es precisamente ahorita les comento el nombre de esto, significa precisamente doctrina o sistema. Es un sufijo, pues, que agregado a los adjetivos le da la cualidad de ser un sistema o una doctrina. Entonces, si yo pongo simbolismo, bueno, pues es precisamente la doctrina o el sistema de los símbolos. Y recuerdo también que es un símbolo. Bueno, pues un símbolo me dice que es aquello que me transmite la idea a través de la imagen. Entonces, hay muchos símbolos, son los símbolos patrios, son los símbolos de los elementos químicos, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, el simbolismo tiene muchísimos años. Y claro está que la misma ciencia tenía que utilizarlo para transmitir su conocimiento. Entonces, en función a ello, vamos a ver precisamente esa explicación. Nosotros, cuando estamos viendo la suástica de Hitler o la esvástica precisamente, de acuerdo al sentido que la estemos tomando, estamos viendo que existe una deformación de ella. Y esto, para poderlo explicar, es muy sencillo. Lo vamos a hacer de esta forma. Entonces, curiosamente, de aquí vamos a sacar los elementos que estábamos mencionando anteriormente. Podemos crear los triángulos de esta forma de los que hablamos cuando desarmamos o desmantelamos la estrella de David en los 4 triángulos que representan los elementos de la naturaleza. Los vamos a encontrar aquí. Fíjense qué curioso, vuelvo a lo mismo, es la aplicación de muchos años que la hemos venido manejando, pero no sabíamos de dónde provenía. Ahora bien, si yo a esto lo encierro en un cuadrado que es curiosamente, recuerden que el cuadrado solamente me recuerda lo que viene a impactar a mis sentidos, porque el cuadrado es de 4 lados, es decir, lo que impacta a mis sentidos, la tierra, el fuego, el aire y el agua. Aquí están representativos, fíjense ustedes, de hacer girar la cruz, que al final de cuentas es la combinación, el entrelazado de lo divino con lo material, formar la cruz suástica y poder desmantelar y explicar los elementos de la naturaleza. De ahí está saliendo la justificación de ellos. Entonces comenzamos mencionando que aquí se encuentra la tierra. Este es el símbolo entonces de la tierra. Vamos a decir que es un triángulo en este sentido. Vamos a interpretarlo de acuerdo a cómo está aquí, haciéndole una diferencia, porque vamos a encontrar que son dos iguales, entonces tiene que ser diferente porque representan diferente elemento. Aquí tenemos precisamente el fuego. Fíjense, esta es la representación del fuego. A continuación tenemos otro que va hacia arriba, pero hay una diferencia igual acá, que me voy a permitirlo hacer de esta forma. Entonces, esto sería representación del aire, del elemento aire. Y a final de cuentas, este que está hacia abajo, bueno, pues sería la representación del elemento agua. Así de fácil y de sencillo está la combinación. Curiosamente, al tratar la explicación de esto y la combinación de esos elementos, voy a poder sacar la explicación y el porqué de los climas. La combinación de estos elementos me va dando en ese sentido la explicación práctica de las temperaturas que yo vivo durante el año, que a final de cuentas, en otro tema lo platicaremos, se llama analema, que es precisamente el recorrido aparente
que el Sol hace durante todo un año. Si yo pudiera graficar los movimientos del año durante cada mes, cada primero de mes, y graficarlo, obtendría yo ese analema, que es precisamente la explicación que está acá. Lo vamos a ir explicando en otro tema, vamos a ir aprendiendo, vamos a ir sacando de dónde obtuvimos la información que utilizamos hoy en día, y ni siquiera sabemos, como el reloj, que cuando tiene los números en el 4, en lugar del número 4 romano, tiene 4 palitos, que en realidad en la práctica no se manejan los números romanos así. Ya explicaremos por qué. Bueno, en la combinación de la tierra y el fuego precisamente vamos a tener combinaciones de climas, como del fuego y el aire, como el aire y el agua. Evidentemente aquí en la tierra va a estar representada la primavera, fíjense, ahorita vamos a explicar por qué. En la representación del fuego vamos a tener el otoño. Aquí está justificada la presencia de las estaciones del año, el por qué sabía el hombre sin tener gran capacidad cuándo debía sembrar, cuándo debía esperar las lluvias, cuándo debía cubrirse del frío, cuándo la tierra no iba a producir, entonces dedicarse a otra cosa, sobre todo estudiar. Evidentemente se tuvo la necesidad, piense bien, la necesidad de ocultar el conocimiento, porque había personas que no lo valoraban, y entonces lo comenzábamos a distorsionar de acuerdo a la información de la religión, y podíamos inclusive llamar brujos a quien conocía este tipo de conocimiento. Por eso ellos lo encerraron en un simbolismo que fue solamente comprendido por personas que tenían el interés correspondiente, de los que eran iniciados con ciertas facultades para conocer la interpretación de los símbolos, lo que hoy en día funciona todavía. Dice, bueno, estamos por festejar las fiestas patrias y hay muchos símbolos patrios. De acuerdo, explícame qué significa cada símbolo. Muchas personas lo saben, otras no. Como he escuchado, las personas nos mencionan, el 5 de mayo van al desfile a ver los carros alegóricos. Bueno, ¿qué es una alegoría? No, pues no sé, pero sé que es un carro alegórico y se ve muy bonito y muy elegante. Sucede exactamente lo mismo. Fíjense que curiosamente esto del simbolismo se maneja en todos los tipos de filosofía. Hay simbolismo químico, hay simbolismo en la medicina, hay simbolismo en la química, hay simbolismo en las instituciones secretas. ¿Por qué secretas? Porque son personas que se inician con ciertas cualidades y se les da cierta información. Entonces hay simbolismo cristiano, hay simbolismo católico, simbolismo científico, y en este caso estamos hablando de este simbolismo para ver en la aplicación práctica de dónde obtuvimos la justificación de las estaciones del año. Ahora bien, la representación del aire es precisamente el verano. Precisamente el verano, vamos a ponerlo aquí, y la representación del agua tendría que ser el invierno. Así que aquí nos va a dar inclusive el tipo de clima que voy a estar viviendo durante la combinación de esos elementos. Evidentemente acá entre el fuego y la tierra va a ser un clima seco. Aquí entre el fuego y el aire va a ser precisamente un clima caliente. Fíjense, aquí están saliendo las características del clima que vivo, que hoy ya existe una alteración, vamos a explicarlo, porque es como el fenómeno de la canícula. Las personas tenían la justificación de que la canícula se daba cuando nuestro sol se alineaba con el gran sol central de Sirio, entonces el calor crecía. Hoy día ya no sucede así, El calentamiento es una cosa natural en el planeta, mas ya no implica, ya no significa en la alineación de los grandes soles, porque tiene millones de años que ya no se da. Pero bueno, seguimos con esto. Entonces, la combinación del agua y el aire nos va a dar precisamente un clima húmedo. Aquí vamos sacando entonces los diferentes climas que yo voy sintiendo y viviendo, y que inclusive hasta los animales inferiores lo saben. Fíjense qué curioso lo que es la justificación de la naturaleza a través de la experiencia y la aplicación del hombre. Evidentemente, el último de los climas que se combina del agua y la tierra es precisamente el frío. Fíjense bien, entonces de aquí parte de esta interpretación de los movimientos levógiro y destrógiro, precisamente el por qué van cambiando los climas, cómo se combinan, cómo influyen los elementos en ello, aclarando, y eso es un ejercicio muy interesante, que estos elementos los tenemos nosotros como seres vivos.
Entonces pensemos a dónde se encuentra la tierra en mí, a dónde se encuentra el fuego, a dónde se encuentra el aire y el agua. Fíjense qué curioso. Es por eso que el hombre se dio cuenta que los poseía y tuvo que plasmarlo de esta forma, a final de cuentas en una representación simbólica, para que a través del tiempo lo siguieran estudiando, se siguiera comprendiendo, independientemente de la época y del idioma que se manejara. A esto que venimos a hacer aquí, esta conclusión que estamos sacando, es precisamente los ideogramas alquímicos. Fíjense qué curioso, ese es el tema del día de hoy, ideogramas alquímicos, recordando que la alquimia, la madre de la química, era precisamente ese estudio, esa facultad de poder transportar cualquier tipo de material en oro. Hoy en día se sabe, se puede hacer científicamente, pero es mucho más caro hacerlo, pero sabemos que simbólicamente significa que yo trasplante, que yo convierta mis facultades negativas en calidades positivas y se vuelvan oro. Esa es la alquimia. Entonces estos son los ideogramas alquímicos o el cuaternario de los elementos. Por mi parte ha sido todo en este día. Muchísimas gracias. Seguiremos compartiendo con usted. Hasta pronto.